Hermanos y amigos, que Dios le bendiga en esta tarde. Tenemos la oportunidad de llegar de nuevo a su hogar a través de un momento con Dios. Y en esta tarde vamos a hablar sobre el tema, el mensaje de la cruz. Quiero que me acompañe por favor a leer San Juan 17, 4 y 5. San Juan 17, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Quizás tradicionalmente se celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no en forma de burla, sino en un recordatorio, parece espiritual, pero para encontrar el contenido mejor, vale la pena que vayamos a la Biblia. Comenzó esto después de la última cena, cuando Judas había permitido que el diablo entrara a su corazón y había hecho trato que esa noche lo iba a entregar. Jesús se encaminó hacia el Getsemaní y vale la pena saber que en ese campo o en ese lugar se luchó o se llevó a cabo el momento crucial del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Parece que en ese lugar ya había convenido Judas con los líderes religiosos de aquella época entregar allí a Jesús. Entonces tenemos el momento trágico de su captura. No fue llegando Jesús a ese lugar y lo capturaron, no. Jesús tuvo un tiempo allí de comunión con Dios. Y esta comunión con Dios fue interrumpida por Satanás. Cuando digo esto es, allí Satanás le mostró el panorama de la gente indiferente hacia su sacrificio. Puede ser porque la Biblia no dice, pero le ha de haber mencionado Satanás a Jesús. ¿Cómo van a creer en ti? No han creído estos dos, se refiere a Judas y a Pedro, que han andado contigo, uno te entregó y el otro te va a negar. ¿Cómo es posible que vas a llevar a cabo esta obra sin que nadie tome en cuenta tu sacrificio? No digo que Jesús se desanimó de ninguna manera, porque él traía un objetivo, traía una misión. Y la palabra de Dios dice en el libro de San Lucas 10:19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La imagen de Dios se perdió allá cuando nuestros primeros padres pecaron. Allá encontramos también la primer promesa de restauración para la raza humana. Así es que antes de su muerte expiatoria, había que pasar por el Getsemaní. Demostró el diablo los reinos del mundo como lo hizo cuando lo tentó en el capítulo 4 del libro de San Mateo. Quizás puso a prueba ese momento de angustia en el cual el Señor estaba para recibir. Jesús en ese momento vio todo lo que le harían en la pasión y en su muerte. Había pasado porque la palabra de Dios dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él conocía a lo que se iba a enfrentar. Él sabía lo que le esperaba esa noche. Y digo, qué bueno es que el objetivo del Señor fue llegar a la cruz del Calvario. Nos ponemos a pensar qué terrible momento
de encaminarse hacia ese lugar. La gente que le esperaba eran demonios que estaban ahí esperando el momento para afligirlo, para dañarle, porque dice la palabra de Dios que cuando fue capturado, fue llevado al sumo sacerdote donde estaban reunidos los escribas, los ancianos, según San Mateo capítulo 26, versículo 59. Las personas que estaban allí no estaban para darle una bienvenida. De ahí saldría la orden de que nuestro Señor Jesucristo fuera sentenciado a muerte. La misión del Señor desde antes de la fundación del mundo fue que vendría un día a rescatar al hombre. Por eso, amado hermano, la palabra de Dios dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Valorar ese sacrificio. No pensemos que solamente pasar por ese maní. Cuando fue capturado y entregado allá a estos ancianos, ellos esperaban con ansia este momento. Esperaban con qué anhelo para desatar su ira, porque no eran ellos, eran demonios que estaban metidos en ellos. Y sabe una cosa, de ahí de ese lugar fue llevado a Pilato. Pilato lo vio y contempló la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que Pilato conversara con él, pues lo importante no saber lo que conversaron, sino las palabras de Pilato hacia el Señor Jesucristo, cuando le dice, todo esto están hablando contra ti. ¿Qué dices tú? Para que se cumpliera la palabra de Dios, para que nosotros veamos que la Biblia no fue sacada hacia el azar para tener sosegado al hombre de ninguna manera. Esta es la expresión divina de parte de Dios para la humanidad. El profeta Isaías en el capítulo 53:7 dice la palabra, no abrió su boca, sino que como oveja fue llevada al matadero. Él no usó ninguna palabra para defenderse, solo escuchó las acusaciones que tenían contra él. Y puede ser que ese momento tan doloroso, donde los amigos le han abandonado, donde solo está él enfrentándose a esta situación difícil. Sabemos que allá en el cielo habían los séquitos de diferentes dinastías de ángeles observando y llorando, pasando ese momento duro, esperando el triunfo de Jesús sobre Satanás. Ellos pensaban posiblemente que Satanás lo tenía en sus manos, pero debemos de saber una cosa, que Jesús como Hijo de Dios, de acuerdo al versículo 4 que hemos leído en el libro de San Juan, el Señor dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es mentira lo que cuentan algunas denominaciones, o podemos decir secta, donde dice que la Biblia no ha sido terminada. La palabra de Dios está completa para los que aman a Dios. No le falta ni tiene de más. Los que son enemigos del Evangelio tratan de desviar a la gente poniendo sus propios conceptos acerca de la palabra de Dios. Pero si usted ha creído en Dios, si usted ha esperado en Dios, piense en este momento. Fue entregado a las tropas romanas, donde lo golpearon en una forma terrible. Dice el libro de Isaías, di mi rostro a los que me maltrataban, y no aparté mi rostro de sus esputos. Dice la Escritura, mesaron mi barba. La palabra mesar dice, me arrancaron la barba. Jesús está hablando a través del profeta Isaías cuando dice, me mesaron la barba. Imagínense en esta tarde
nosotros que hemos creído en el Señor. No pensemos que las rodillas de Jesús iban solamente golpeaditas y que llevaba su golpecito en el rostro, no. Esa noche fue la noche más amarga para el Señor Jesús. Lo habían golpeado, lo habían escupido, lo habían maltratado, lo habían vejado, estaba completamente solo, con aquel dolor sobre su cuerpo. Y sabe qué, amigo, hermano que me está viendo, eso era lo que nosotros merecíamos. Pero Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro Cordero sustituto. Y recuerde lo que encontramos en el libro de Génesis capítulo 22, donde dice la palabra de Dios el sacrificio de Isaac. Cuando Abraham tiene a Isaac allá en Monte Moria para sacrificarlo, el muchacho le dice: papá, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice: Dios proveerá de cordero. Ese cordero precioso que murió en lugar nuestro. Se menciona de nuevo en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 29 que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora debemos pensar, del palacio de Caifás fue al tribunal de Pilato, según Lucas 23:1. Pilato lo interrogó. Pilato sintió que aquel hombre no merecía morir. Sentía dentro de su corazón que era una injusticia que se cometía, pero él también no podía hacerlo, porque los mismos ancianos le habían dicho: si salvas a este hombre, sos enemigo del César. Y sabía Poncio Pilato que dependía del gobierno de Roma y no podía rebelarse contra él. Muchas veces nosotros también hemos sido acosados, hemos sido llevados a la prueba cuando nos toca que enfrentarnos al mundo. Cuando estamos frente a cualquier situación difícil, recordemos que somos hijos de Dios y que el Señor Jesús dijo estas palabras: el que me negare aquí delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mis santos ángeles y de mi Padre. Amigo y hermano, eso fue tremendo en esa noche. Pilato y Herodes trataron con él y, como digo, guardó silencio. En segundo lugar, Jesús en la cruz del Calvario ya ha caminado el camino de la amargura. Ya ha pasado momentos difíciles. Aquella cruz pesada que caminaba por las calles principales de ese lugar, arrastrando aquella cruz en aquellas calles empedradas, golpeando su cuerpo, sus ojos cerrados por los golpes que había recibido. Él no veía, caminaba de acuerdo a la persona que le ayudaba con la cruz a él, pero él ya no veía, no, sus ojos estaban cerrados de tanto golpe. Y sabe que, amado hermano, dice la palabra de Dios que cuando llegaron a ese lugar, allí le crucificaron y allí le injuriaban. La palabra injuriar quiere decir se mofaban de él, hiriéndole con palabras soeces, haciéndole pensar y creer que lo que él estaba llevando a cabo no había un propósito en su vida. Pero Jesús no vino para morir por gusto. Usted y yo hemos seguido este camino. Y dice la palabra de Dios que un día Jesús va a ver el fruto de su sacrificio cuando nosotros lleguemos al cielo, cuando se dé el rapto de la iglesia. Nosotros nos vamos a ir para encontrarnos con nuestro Dios. Por lo tanto, vale la pena que seamos fieles al Señor, y que es cierto que hay momentos difíciles, pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Por eso dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de nuestro Dios. Así que, amados míos, no estamos solos. Dios está con nosotros para ayudarnos. Los que pasaban donde Él estaba también clavado en la cruz, también le injuriaban, según San Mateo 24:39. La injuria decía: a otros salvó, a otros le ayudó. ¿Por qué no se salva Él? ¿Por qué no se ayuda a Él si en verdad es el Hijo de Dios? Estas mismas palabras fueron las que Satanás le dijo a Jesús después del ayuno: si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y saben una cosa, qué tremendo dolor para el Señor Jesús. Él expresó al apóstol San Pedro, cuando lo capturaron allá en Getsemaní, él dijo: no, Pedro, le dijo, el que a espada hiere, a espada muere. Si mi reino de este mundo fuera acá, yo le hubiera dicho a mi Padre que me mandara 12 legiones de ángeles, pero mi reino no es de este mundo. Hermano mío, este no es nuestro mundo. Nosotros somos caminantes, somos viajeros. No hemos venido para quedarnos en este lugar. Recuerde que hay un lugar para nosotros esperándonos. Solo que debemos de ser fieles para llegar a ese lugar donde está Jesús nuestro Señor. Tenemos también lo que la palabra de Dios dice, que los principales sacerdotes escarnecieron a Jesús. Los escribas, los fariseos, los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El rey de Israel haciendo burla cuando él estaba en la cruz de Calvario. Le decía: desciende, ¿acaso no eres el Hijo de Dios? Según San Mateo 27:43. Pero él estaba ahí escuchando solamente ese mensaje del diablo. Un día, cuando todo termine, cuando todo caduque, cuando ya no haya vida aquí en este mundo, y llega el momento de los pecadores, de los impíos, enfrentarse al gran trono blanco, ahí ya no va a estar Poncio Pilato juzgando a Jesús. Allí Poncio Pilato estará delante de Jesús. Y puede ser que en ese momento pase las escenas que vivió el Señor y que este Señor tenía el deseo de soltarlo, pero amaba más al César que a Dios. Los escribas y fariseos ya no van a estar para acusarle a él, sino que sus propios hechos le acusarán a estas personas. Así es que tenemos, hermanos amados, el mensaje final de la cruz. Dice que en su agonía era tan dolorosa que dijo: Padre mío, ¿por qué me habéis desamparado? Él se sintió abandonado. Él se sintió solo en ese momento. Y esto me trae a la mente la actitud de una señorita que era amiga mía y que fue violada. Cuando nos vimos donde ella estudiaba, ella me tomó del cuello así de la camisa y comenzó a llorar. Y yo le decía: ¿qué te pasa? Levanta tu cabeza. Ella decía: ya no soy digna de verle su rostro. Y yo le pregunté: ¿qué ha pasado? Ella me dijo: me violó fulano. Y yo le dije a ella: pero todas las cosas ayudan a Dios a los que aman, a los que le aman a Él. Y ella agarraba frenéticamente gritando: ¿dónde estaba, hermano Arévalo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo le clamaba? Y yo decía: ¿qué puedo decirle a esta muchacha?
y se me vino a la mente, gracias a Dios, estas palabras. Y yo le dije, Jesús, o el Espíritu Santo, o Dios mismo, estaba en el mismo lugar cuando Él exclamó, Padre mío, ¿por qué me habéis abandonado? Le digo en esta tarde, Dios no nos abandona jamás. Él está siempre dispuesto para ayudarnos. Y oiga bien, por favor, no se limita la palabra solamente a esa angustia de soledad. Él dice, tengo sed, tengo sed. Era una angustia terrible. Al escuchar los guardias que tenía sed, mojaron una esponja y la untaron de vinagre y le pusieron en los labios, pero él no tomó. Ahí estaba soportando el dolor. La persona que debía de estar en la cruz era usted y era yo. No merecía él la cruz del Calvario, sino que nosotros merecíamos la cruz del Calvario. No veamos ligeramente la pasión de nuestro Señor Jesucristo como una historia sin sentido que pasó. Vivamos el dolor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y antes que cometamos cualquier disparate de pecado, recordemos que costamos la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ahora tenemos, cuando Él ya está en su último momento, dice la palabra, consumado es. O en otras palabras, terminado está ya lo que me mandaste hacer. Consumado es. Aquí se termina la humillación de nuestro Señor Jesucristo. El diablo lo humilló hasta lo sumo. Él se humilló por amor a Dios, por el compromiso que tenía de salvarnos. Dice que se humilló hasta lo sumo al grado de sufrir muerte y muerte de cruz. Pero luego dice la palabra, no se limita, que de allí lo levantó su Padre y lo puso sobre todas las cosas que son de Él, para que delante de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están debajo de la tierra, y que todos confesemos que Jesús es el Hijo de Dios. Crea que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora tenemos acá sus últimas palabras. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho estas palabras, cayó su cabeza sobre su cuerpo y comenzó aquel juicio tremendo. Se acabó el día para aquella gente. Dice la palabra que hubo un gran terremoto y el guardia que estaba allí dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta palabra la vamos a escuchar un día. Cuando veamos a los que son condenados que van al lago de fuego, que no pudieron y no tuvieron la oportunidad de ir al tribunal de Cristo, ellos van a decir, verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, pero ya va a ser tarde. Por lo tanto, vale la pena que busquemos al Señor y que le digamos, porque muchos de los creyentes estamos descuidados, estamos viviendo doble vida, estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y sabe una cosa, el Señor aparecerá en cualquier momento. No le dé tiempo al tiempo, porque una cosa es cierta, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los ejércitos de los cielos. Cuando Jesús se entregó, hubo algarabía en los cielos, las diferentes dinastías de querubines, ángeles, arcángeles, y todos estaban glorificando a Dios. Cuando Jesús entró a ese lugar, todos se inclinaron su rodilla para darle bienvenida al que da vida a todas las cosas, al que hizo los cielos y la tierra, al que murió en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos vida a través de su sacrificio. Voy a orar en esta tarde.
voy a orar, voy a decir al Señor que Él le bendiga y que le dé la oportunidad de encontrarse con Él camino del Calvario. Jesús está con usted en esta hora. Dígale, Señor, por favor, yo necesito tu ayuda. No se imagine que Jesús solo llevaba un golpecito en el pómulo. Él iba con sus ojos cerrados. La barbilla la llevaba sangrante porque le habían arrancado la barba. Su pelo lo llevaba todo destruido. Su cuerpo, recuerde, 39 latigazos en su espalda. Ese hombre llegó a la cruz de Calvario por amor a usted y por amor a mí. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora, Padre eterno de gloria. Te doy gracias, Padre amado, por las personas que tienen la oportunidad de escuchar y ver este video. En el nombre poderoso de Jesús, haznos reconocer el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, que éramos nosotros los que merecíamos estar en ese lugar. Te ofreciste, Cordero Santo, como una ofrenda viva delante de Dios. Ahora, Señor Jesucristo, te damos gracias y entendemos, Padre Celestial de Gloria, que ese sacrificio único y perfecto para todos aquellos que creemos en tu palabra y en tu nombre. Señor, salva a los que creen en ti. Los que están enfermos, Señor Jesucristo, tócales en esta hora, Espíritu Santo. Sánales, Padre eterno de gloria. En el nombre poderoso de Jesús, rompemos toda cadena de enfermedad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno de gloria. Gracias, Señor amado. Damos gracias a Dios por los hermanos que nos ven en diferentes lugares. Que Dios les bendiga y que les acompañe en este día.